La gente está cansada de este gobierno. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo estás, Leandro? Le pidieron gobernabilidad al gobierno de Javier Milei desde los Estados Unidos. Para eso tiene que tener diálogo, tiene que bajarse el pony, terminar con la soberbia. No sé, ¿ya volvió de Estados Unidos? No, Sí. ¿no? Sí, ¿Volvió hoy? Hoy dio un discurso, habló de las reformas que se vienen, pero no mucho más. Veremos cuánto se puede reconstruir de todo lo que se rompió, porque si bien hay una oposición al gobierno de Javier Milei, había otra que tenía muchas ganas de acompañar el rumbo de Javier Milei. Javier Milei le cerró la puerta también a esos que quisieron ayudar. ¿Cómo se reconstruye eso? Bueno, eso es un problema de Javier Milei. Yo te voy a decir, nosotros tenemos muy claro que representamos un proyecto de país antagónico al que representa. Pero me parece que el ABC de todo esto es escuchar a la gente, ¿no? Porque primero tenés que escuchar a la sociedad que te votó. En septiembre te dieron un mensaje muy fuerte en las urnas. Se siente en la calle también, chicos. Yo hoy lo acompañé a Mariano Recalde y a Itay Hackman a caminar. Tuvimos la posibilidad de hablar con un montón de comerciantes en Montecastro. Se te pone la piel de gallina por cómo se desplomó el consumo, la venta. ¿Viste? La gente la está pasando mal de verdad. Los tipos que tienen, ¿viste?, la economía informal, los comerciantes, los que son asalariados, los cuentapropistas. Él vive en un círculo donde, claro, te imaginas, lo que estamos hablando acá ni cerca les pasa. Pero primero escucha a la gente. Y después escuchar la política también, porque hay, como decís vos, hay un montón de actores que pretendieron sobreactuar mileísmo y que fueron ofendidos por Milei. El caso del radicalismo, el caso más patético de todo. Una cosa insólita, ¿viste? O sea, los tipos haciendo un esfuerzo para que Milei los acepte y Milei, momento tras momento de su presidencia, no pierde oportunidad para descalificarlo. Pero bueno, él entenderá que eso le sirve. Para mí es una locura porque además todo parte de la falta del respeto, de la agresión, de la violencia y de una soberbia, que es lo que a la gente verdaderamente le jode, ¿me entendés? Porque vos podés decirle a la sociedad que vas a transitar un camino, que va a ser difícil, como él le dijo. Pero hay un punto donde el electorado de él se da cuenta que el chabón está desconectado de la realidad. Y se da cuenta que destruye. ¿Entendés? Esto también es algo interesante para subrayar. El contrato electoral de ellos era destruir el Estado, destruir la casta, había que destruir todo. Bueno, destruyeron tanto que se destruyeron a sí mismos. Y ahora vino Donald Trump y le dijo: vení, flaco, arreglé este quilombo que tenés porque así con esta forma de hacer las cosas no se puede. Entonces, recomponé. Veremos ahora si lo hacen. Ahora, Leandro, ¿qué repercusiones va a tener esto en el Congreso? El acuerdo que se anunció con Trump, por ejemplo, sé que hay distintas conversaciones, presentación de proyectos al respecto, que Caputo de explicaciones. ¿Se puede trabar de alguna manera o poner algún condicionamiento? Primero, que Caputo venga al Congreso a defender el presupuesto, porque también es otra cosa insólita, el tipo no viene. Hace 2 años ya que está presentando presupuesto y el tipo no viene al Congreso. Segundo lugar, tenemos que ver específicamente de qué se trata el acuerdo con los Estados Unidos, porque tenemos títulos, ¿viste?, que dicen que va a haber un swap o que va a haber una compra de bonos, no se sabe. Y en segundo lugar, que es lo que más me preocupa a mí, la entrega de soberanía. Los condicionamientos que los tipos pongan. ¿A cambio de qué, digamos? Exacto. El Fondo Monetario, cuando te da plata, siempre te dice: bueno, yo te voy a mandar un muchacho cada 6 meses que te va a revisar las cuentas, a ver cuánto gastás, cuánto le das a los jubilados, qué aumento de salario le das a los empleados públicos, y vas a tener que ponerte de acuerdo con él cómo continúa esto, porque me tenés que devolver la plata. Yo te pongo un muñeco para que te controle las cuentas, porque lo que quiero es que hagas las cosas bien para que me las devuelva. Por eso es tan nocivo, ¿no? Porque mucha gente dice: no, el Fondo Monetario da tasas bajas, o más bajas que la del mercado. Es cierto, pero te pone condicionantes, viste, que por ahí te obliga a hacer un ajuste fiscal por sobre lo que la sociedad en ese momento puede tolerar. Con los Estados Unidos es mucho peor. Y acá es el asterisco. Yo no tengo claro qué es lo que arreglaron. Y además tampoco, porque con Trump puede pasar cualquier cosa. Caputo dijo: no nos pidieron nada, ¿no? A la salida de la reunión dijo: no nos pidieron nada. Y ahora, Leandro, en relación a lo que dice Dani, lo que venías diciendo vos y el proyecto que vas a presentar, se me viene a la mente el primer condicionamiento cuando todavía no llegó nada de guita, que es que vuelvan las retenciones. Claro. Bueno, porque también ellos tuvieron un quilombo hacia interno, con su exactamente, propio fronteras sector. dentro de los Estados Unidos, porque cuando le explicaron después a los contribuyentes norteamericanos que iban a salir a rescatar un gobierno solamente porque coincidían ideológicamente con su presidente, les resultó medio extraño. Vos te acordás que años atrás hablaba de los plomeros y los carpinteros americanos, porque la plata que Estados Unidos ponía en el fondo, entonces había que ser cuidadoso. Ahora viene este tipo acá y salió, viste, con mensajes que, como les digo, antes de entrar en el proyecto, que sí te voy a pedir después, os les voy a pedir, chicos, que me dejen hablar un ratito, pero la verdad que lo que es fuera de lo común,
es el nivel de informalidad y de improvisación de este tipo. Porque Trump es una persona que es capaz de decir, te lo doy a cambio de nada, mañana cambia de opinión y te exigen cosas que son imposibles de dar, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Zelensky. Zelensky tenía un acuerdo con los Estados Unidos para enfrentar a Rusia, ¿no? Con la OTAN y con los Estados Unidos, pero fundamentalmente con los Estados Unidos, de financiamiento para poder llevar adelante la guerra contra Rusia. Muy bien. Un día Trump le organizó una conferencia de prensa para humillarlo públicamente. No hay antecedente. Y después lo apretó y le dijo, ¿sabes qué? Estados Unidos te va a ayudar, pero dame las tierras raras, que es un mineral estratégico que es muy importante para la transición energética, para todo el proceso que tiene que llevar adelante la economía americana. Entonces, no se vio nunca. Y después se paró un día y dijo, el canal de Panamá nos pertenece, y Groenlandia nos pertenece, y llegó a decir que incluso Canadá le pertenecía. Entonces vos estamos frente a una persona que tal vez te dice, mira, yo te voy a dar esta ayuda, quédate tranquilo, pero después de las elecciones viene y te dice, bueno, ¿sabes qué? Necesito tal cosa. Entonces, es de un nivel de irresponsabilidad nunca visto. Nunca visto. Ahora, ¿se puede poner un freno, decías, eso Bueno, en el necesitamos saber Congreso? concretamente qué es, claro. Una vez que se sepa, presentar un proyecto para que se apruebe, por ejemplo, ¿con qué términos? Claro, no, porque a ver, le digo a la gente, no es lo mismo que Estados Unidos compre bono a que te dé plata en efectivo. Son dos cosas distintas. O que tenga un swap de monedas Banco Central contra Banco Central. Son formas distintas de intervenir. Ahora, Claro, porque lo que decían es, si es un swap, con China se hizo y no pasó por el Congreso. Claro. Ahora comprar bonos, ahí marcas una diferencia. Con todo, con dar plata en efectivo y fundamentalmente con el condicionamiento. ¿Entendés? Que también hay que ver si te lo blanquean. Lo que hay que hacer es serio. Si estos tipos no son serios y tiran cualquier cosa, porque en definitiva, ¿qué necesitaba Milei y Caputo? Solamente el tuit del secretario del Tesoro para bajar. Exactamente. Que para bajar efectivamente pasó, hay que decirlo. O sea, el riesgo país bajó. Sí. El dólar se estabilizó en la banda, digamos, no sé cuánto puede llegar a durar el esquema de bandas, cuánto lo puede sostener el gobierno, pero digamos que de alguna manera le dio resultado, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Sí, a vos cada 6 meses te ponen 20.000 palos, porque hace 6 meses, en abril, vino el Fondo Monetario y le dio 20.000 millones de dólares. Y anunció que iba a salir del cepo para las personas físicas. A la elección que tuvimos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Un mes antes le pusieron 20 lucas arriba de la mesa y ahora anuncia lo mismo. Entonces, el plan está sostenido con alambre, con alfileres. Es una mentira, el régimen cambiario de la Argentina es una mentira. Es insostenible bajar la inflación provocando una recesión, que es lo que le decía recién. Y es insostenible tener un tipo de cambio pisado, tasa de interés alta y apertura de importaciones, porque ya lo vivimos, ya sabemos lo que va a pasar. Y él lo sabe también. Leandro, vamos a ver un informe con diferentes colegas, a ver cómo vieron el tema de la semana. Nosotros titulamos ¿Cómo la ven? Sobre lo que pasó con las retenciones, con lo que se anunció hasta el 31 de octubre, con lo del cupo, con los beneficios que obtuvieron las grandes exportadoras, para también darte pie para poder hablar de tu proyecto. Genial. Anuncio del vocero presidencial de Manuel Adorni. Y dice, la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos. No lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre, es decir, por un mes, habrá retenciones cero para todos los granos. Es una medida de un tributarismo feudal. Ni sacó, ni bajó las retenciones. Dejó de cobrarla por 30 días, pactado, dejaron de cobrarle impuestos por 30 días, ya tenían ellos la mercadería en su poder, el grano en su poder, fueron, lo liquidaron y se llevaron 1.800 millones de dólares. Una estafa monumental. En este contexto, los productores no ganan nada, el Estado pierde 1.500 millones aproximadamente, algunos dicen un poco más, de dólares de recaudación, que se los quedan las cerealeras. Es un gran retrato de la Argentina de Milei. Quienes ganan y quienes pierden. Pierden los discapacitados, pierden los productores, ganan las grandes cerealeras. Se van haciendo ricos con la tuya. 10 empresas que se llevaron 1.500 millones de dólares en menos de 24 horas. Los productores están recalientes. Acá estamos sembrando maíz, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias. ¿Saben para qué? Para enterarnos de esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes salieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, ha demostrado
que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. Yo entiendo el enojo, yo soy productor agropecuario y obviamente me gustó, no me gustó. Vamos con todo, fondo blanco, vamos, ¿le gusta? Pero no puede gustar. ¿No le gusta? No. Y yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos que trabajamos en el campo con retenciones al 26%. Y el campo no es homogéneo, no son las cerealeras ni los grandes productores, es muy heterogéneo. Entonces, el principal enojo está sobre todo en los pequeños y medianos productores que la vieron pasar este gran negocio de la baja de las retenciones que fue en tan poco tiempo. Sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo. Hay pocos gobiernos que tengan la capacidad de joder a tanta gente en un solo acto. El ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Bueno, pensamiento que comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no, la frustración va a ser grande. Retenciones duraron 3 días. 3 días. Mañana vuelven. Pero además fue por pedido, escúcheme, fue por pedido del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que convierten divisas. La frustración es abrumadora. Los precios de la soja en Estados Unidos están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares que no hablan de asegurar un acuerdo comercial con China, sino de que el gobierno de Estados Unidos está otorgando $20.000 millones en apoyo económico a Argentina, mientras ese país elimina sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en apenas 2 días. Caleb Ragland, presidente de la Asociación Sojera Estadounidense. Lo concreto es que a la mañana a veces dio la orden y Caputo, antes de que se haga de noche, apagar la luz del despacho y volverse a la casa, la cumplió. Ya no hay más retenciones. Esto era una cuestión de días. No pensaba que era 48 en el 72, yo calculaba que era un poquito más nada más. Pero que nunca iba a llegar hasta el 31, porque no se iban a perder este brillante negocio. Es algo bastante complejo porque al principio todos quisieron aplaudir, pero lo cierto es que desde el primer minuto era claro que esta era una medida exclusivamente recaudatoria para conseguir los dólares que tanto hacen falta después de una semana, como bien dijiste, muy drástica, ¿no? Muy intensa. Es un registro que ni siquiera venden, es a futuro. A partir de mañana, cuando la soja baje, perjudican notablemente al tipo que por ahí quería vender y que no puede sacar los hilobolsa porque el camino está inundado, porque no puede. Entonces, los cagaron. Deme 30.000 boletos. $950.000, por favor. Es que ahora nada más tengo 10. ¿Puedo darle el resto después? Bien. Bueno, se veía en la voz de los propios referentes del campo que querían creer que era algo bueno, pero se dieron cuenta definitivamente que no lo era. Leandro, ¿cómo viste la medida y presentaste un proyecto al respecto? Un escándalo. En 72 horas, 8 empresas se quedaron con $1.700 millones sin hacer nada. No plantaron un poroto de soja, no cosecharon nada. Lo único que hicieron, ni siquiera vendieron, sino simplemente registraron. En 72 horas se quedaron con $1.700 millones. Yo el proyecto que presenté es un proyecto de aportes. A ver, en realidad es un proyecto para recuperar lo que estos tipos recibieron y no que le sacaron al campo, le sacaron a los argentinos. ¿Cómo porque sería? El campo, ahora, para que se entienda la operatoria, Sí. porque yo creo que ahí Gustavo se equivoca, no es que lo cagaron al campo, usaron al campo y cagaron a los argentinos. El campo termina vendiendo con el 26% de las retenciones de soja y lo que hacen las cerealeras es se quedan con ese 26% y después comercializan sin ese 26%. ¿Pero Esa esto es la estaba diferencia. premeditado? ¿Cómo? A ver, no sé si estaba premeditado. Lo que estoy diciendo es que $1.700 millones en 3 días, esto es una rentabilidad, ni siquiera tienen los países petroleros. Y los tipos no plantaron un poroto de soja ni cosecharon nada, ni cosecharon una planta.
No sé si entendemos lo que... Entonces, ellos utilizan como excusa el campo, es decir, el campo está pidiendo baja de retenciones. Los productores agropecuarios no liquidaron, en todo caso, le liquidaron a las empresas intermediarias y cobraron con la soja, o sea, con los 26% de las retenciones, con lo cual $320 le pagaron, y ellos se quedaron con la diferencia entre eso y lo que vendieron o lo que van a vender, que son $400. ¿Se entiende? Lo que hicieron estos tipos es sacarle 1.700 millones de dólares al pueblo argentino, que el Estado argentino iba a recaudar, con lo cual iba a financiar después todas las políticas sociales que conocemos. De hecho, cuando Caputo anuncia la medida, sin saber lo que iba a pasar después, lo primero que nosotros decimos es, cuando pedimos que aumenten a los jubilados, ustedes nos preguntan de dónde vamos a sacar los recursos. Claro. Y ustedes, cuando toman la decisión unilateralmente de eliminar retenciones y dejar de recaudar 1.700 palos verdes, 1.700 millones de dólares, no nos dicen cómo van a hacer para cubrir el agujero fiscal que se genera. ¿Se entiende? Sí, entonces, el argumento al revés, digamos, no lo pueden sostener. Es insostenible. Pero entonces, al que terminan cagando es al pueblo argentino. Por eso ya leí que están buscando formas, ¿viste?, para hacer algunos recortes más sobre lo que ya tenían programado de programas sociales. Porque esto, obviamente, que no estaba planificado. Ahora, hay alguien que se la quedó. Son 8 o 9 empresas. 8 o 9 empresas. El registro en realidad son 8 que hicieron el 90% de las ventas o que registraron las transacciones a través de una declaración jurada, y después hay 20 empresas más que se quedaron con puchito para llegar al 100%. Por eso la discusión si son 1.500 palos o 1.700. Pero es plata que es de los argentinos. Lo usaron al campo. Lo usaron al campo, porque con eso ganaron legitimidad con la medida. Miren qué bien, los productores agropecuarios van a cobrar más por lo que siembran. No, el productor agropecuario cuando fue y le liquidó a cualquiera de estas empresas, a Dreyfus, a Bunge, a cualquiera, le tuvieron que pagar con las retenciones adentro. Después ellos venden sin las retenciones. Entonces, lo importante que hay que entender acá, 1.700 millones de dólares en 3 días, loco, en ningún país del mundo. Entonces, el proyecto que yo presenté es un aporte extraordinario para esas operaciones, para las que ingresaron en el registro, que se abrió como consecuencia del decreto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es recuperar la plata. Y yo creo que acá hay que hacer el esfuerzo. El esfuerzo lo tenemos que hacer en instalar, que es inadmisible que 3 empresas, mejor dicho, perdón, es inadmisible que 8 empresas en 3 días se queden con 1.700 millones de dólares. Inadmisible. Y eso tiene que volver. Entonces, el proyecto que nosotros presentamos es muy sencillo. Muchachos, cobrémosle el 65% aporte extraordinario por única vez a esas operaciones. A ver, que se entienda bien esto. Solo para las que operaron. Solo para las operaciones que se hicieron en el marco de este registro. En estos 3 días, esas 8 empresas que son las que comercializaron. No es un impuesto que decimos que es por primera vez o por única vez y después se queda. No, es un aporte extraordinario sobre las utilidades excepcionales. Sobre esas utilidades. Tiene un objetivo central. No es recaudar más, es recuperarlo. ¿Se entiende? Y por eso yo creo... A ver, ¿por qué también lo planteo de esta manera, gente? Porque necesitamos que todas las fuerzas políticas que están vinculadas al campo nos ayuden a que este proyecto sea ley. Entonces, no me meto con el tema de fondo, que son las retenciones, el precio de la... Esa es otra discusión. Y además vos planteás llevarlo a sectores donde hay otros bloques políticos que han votado todos juntos, que tienen que ver justamente con reclamos de ahora, reclamos puntuales. Mirá. A ver, esto es muy sencillo. Para que una ley de esta naturaleza salga, tiene que tener mucho consenso en el Congreso. Yo le pido a la gente que entiende esto y que me ayude. Instalar que es inadmisible que 8 empresas en 3 días se queden con 1.700 millones de dólares. Que es plata de los argentinos. Los utilizaron a los productores agropecuarios, pero finalmente era plata que los productores, antes de la medida anunciada por Caputo, no pensaban que iban a tener. Los usaron como excusa, como señuelo. Y estos tipos se quedaron con la plata de los argentinos. De los argentinos. Muy bien. Yo lo que digo es, tenemos que generar un consenso social tan grande para que esto sea inadmisible. Entonces, yo propuse un mecanismo, que es cobrarle 65%. ¿Por qué 65%? Porque el otro 35% lo tienen que liquidar en ganancias, ¿no? Lo tienen que pagar en ganancias. Pero no es un impuesto, es un aporte extraordinario. Por única vez, porque el objetivo que tiene es recuperar esa guita. Y llevarla al Garraham, dijiste, por ejemplo. Bueno, claro, exactamente. Gracias, que me faltaba la parte más importante. Sí. ¿A dónde? Y con esos recursos darle asignación específica. El 80% un bono a los jubilados y el 20% al Garraham. Jubilados y Garraham con lo que ganaron estas empresas en 72 horas. Exactamente, con esas utilidades, pero no con lo que ganaron en todas las operaciones. Yo no me estoy metiendo con el negocio estructural que lleva siglos en la Argentina, de la cerealera. Me estoy metiendo con estos 3 días,
con las empresas que se metieron en ese registro y que le vendieron o que se comprometieron a vender sin retenciones y le compraron a los productores con retenciones. Entonces ellos se quedaron con esa diferencia. ¿Qué es lo que decía Esper? Esper lo que decía es, yo tuve que vender con el 26%. ¿Entendés? Ahora, si vos le vendiste al intermediario, el intermediario, cuando después vende a los chinos, por ejemplo, no le da el 26% al Estado, claro, se lo queda a él. Ahora Esper es mileísta hasta que le tocan el bolsillo. A ver, está haciendo una explicación, yo creo que él está haciendo un cálculo está hablando al electorado. Exactamente, porque sabe que hay... Porque en la provincia justo un sector agroexportador. Productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires son los primeros que saltaron, porque los primeros que saltaron acá fueron los de la sociedad rural. Y que entienda la gente de la ciudad, no es que estamos defendiendo los intereses de la sociedad rural acá. Lo que estamos defendiendo son los intereses de los argentinos. Porque esa no es plata que le sacaron a la sociedad rural. Usaron a la sociedad rural, a la Federación Agraria y a todas las cámaras de producciones que existen, son 4 las más grandes, que nuclean a la heterogeneidad del campo, como excusa para arrebatarle la guita a los argentinos. Eso es plata que se suponía que tenía que recaudar el Estado argentino y con esa plata financiar. Bien. ¿Qué pasa? Sí. Cuando Milei y Caputo anuncian que van a abrir este registro, no nos dicen cómo van a llenar ese agujero. Con lo cual uno supone o que tenían un superávit dibujado o lo que sea. Lo que nosotros decimos es, si este proyecto que yo estoy presentando de aporte extraordinario para estas utilidades excepcionales se hace ley, que esa plata vaya a los jubilados con un bono directo. Que esto se pueda hacer. $200 para cada jubilado. A ver si entendemos. Para los que cobran entre una jubilación y una jubilación y media, $200 de bono para cada jubilado por única vez, pero se la devolvemos a ellos. ¿Cómo están los consensos? Y a ver, la presenté el viernes. ¿Te imaginas el viernes a las 6 de la tarde? Claro. Yo termino cuando termino de... Me cae la ficha a mí en lo personal de lo que fue la operación esta, porque al principio, a ver, es muy raro, porque uno suponía que iban a, por lo menos, a incluir a los productores agropecuarios para que alguien los defienda. Cuando empecé a ver que no lo defendía la sociedad rural, que no lo defendía la Federación Agraria, empecé a interiorizarme cómo fue la operatoria, me doy cuenta que no tenían defensa política, que esta es otra cosa, porque ellos están diciendo cualquier pelotudez. Cuando tienen que explicar por qué están en contra de este proyecto, como me atacan a mí ahora en las redes, le están mintiendo a la gente. No se les ocurre otra cosa más que cobrar un impuesto al campo. No es un impuesto al campo. Ni siquiera es un impuesto, es un aporte extraordinario solamente esas operaciones. Es un instrumento para recuperar la guita que ustedes le regalaron a 9 tipos. Claro, de alguna manera hasta podría decirse que es a favor del campo. Sin lugar a duda. El campo lo que no quiere es que lo utilicen para que 9 hijos de puta se lleven $1.700 millones. A ver, cuando vos hablás con una persona normal que no está metida en esta lógica maraña, $1.700 millones, $1.700 millones de pesos es inimaginable. Claro. Nosotros porque estamos todo el tiempo hablando de los números de la macroeconomía. Pero le digo a la gente que por ahí se pierde con estos números, sin subestimar a nadie, pero entendiendo que son cifras inimaginables. Es inimaginable. Es un siglo y medio de coimas de Carina del 3% para que vos te des cuenta. Yo le saqué la cuenta, más o menos 10 palos por mes, 10 millones de dólares por año se llevaba Carina. Si cobra 800 lucas con la venta trucha de remedio. Bueno, más o menos un siglo y medio. Es un montón de guita, no hay negocio que tenga semejante rentabilidad en el mundo. A la gente le resulta tan abstracto, tan general, que muchas veces no terminan de indignar porque no encarnan la vida cotidiana. ¿Entendés? Claro. Pero esto no tiene antecedentes. $1.700 millones es un montón, loco. Un montón en cualquier país del mundo. En 3 días, que se la lleve gente que no hizo nada, que no sembró, que no cosechó y que lo único que hizo fue anotar en un registro que va a vender mañana cagando al productor, pero no porque le va a dar menos, le iba a dar lo mismo que le iba a dar antes, simplemente que lo utilizó de excusa para que esta medida pase por la sociedad y cagando en definitiva al pueblo argentino. No se puede permitir. Ahora, Leandro, hablábamos recién de Expert, también de las elecciones, de esta ayuda al gobierno de Milei en semanas claves. ¿Cómo estás viendo la campaña en general? ¿Cómo llega el gobierno en este clima social que vos decías hoy que estabas sintiendo en la calle? Esta semana también una semana muy, muy difícil, ¿no? Más allá de lo económico, con un reclamo social que también imagino hoy nosotros lo estuvimos mostrando. Sí, claro. Una barbaridad. Que genera mucha conmoción, que a mí me parece hace que es ver una algunas locura. realidades que duelen también. Sí, a mí me parece que es una locura también meter todo en la grieta, querer sacar rédito político. Es un delirio esto. Esto yo digo por el asesinato de las chicas, el narcofemicidio, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora. Hay que ser muy cuidadoso, ¿viste? Con el dolor de los familiares, con el dolor de la gente que las quería, con el dolor de las mujeres que se sienten vulnerables, porque además hay una percepción también de vulnerabilidad. Yo le digo a la gente, en general al público
hombre que nos está mirando, no tenemos noción de lo difícil que es ser mujer y caminar por la calle. Porque no podés, viste, no hay mina que no le digan barbaridades. Nosotros no tenemos miedo de caminar por la calle. Si tenemos miedo es porque por ahí nos puede chorear, viste, un motochorro. Pero el miedo a sentir que cuando viene un tipo es una amenaza potencial, hay que entenderlo porque lo entendés solamente si sos mujer o si tenés la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y en lo virtual también. En lo virtual también, sí, pero a mí me maquina mucho cómo... Dos cosas, ¿no? Cómo se meten en la grieta todos los temas y segundo, cómo subestimamos el dolor de la gente. Porque este quilombo que se está armando hoy en la sociedad producto de este asesinato violento tiene que ver con que hay un montón de demandas que hay un sector de la sociedad que no ve. La demanda de fondo que no estamos viendo, en general los varones, es que a pesar de que muchos piensan que las chicas se pasaron 3 pueblos, a pesar de un montón de pelotudeces que se dicen, hay mucho temor de parte de las mujeres para desarrollar una vida común y corriente, como la que desarrollan la mayoría de los varones, ¿entendés? Y esto me parece que si no se pone en discusión, es muy difícil entender cuáles son las tensiones verdaderas que afloran en la sociedad. La tensión que está aflorando no es una tensión política contra la ultraderecha per se, es porque la ultraderecha muchas veces parece que, viste, niega los fenómenos sociales evidentes, como niega, qué sé yo, no sé, la eficacia de las vacunas, o te niega el calentamiento global, te niega que hay, por ejemplo, femicidios. Entonces, esto es lo que me parece que debemos tratar de desarmar como sociedad. La idea, ¿me entendés?, de que todo tiene que entrar en una confrontación extrema donde per se la gente asume una posición política en función de la bandería que representa. Entonces, viste, si vos sos de ultraderecha, no podés reconocerle nada a lo que diga el adversario político, ni ver nada, ni reconocer nada que parezca que te estás corriendo de tu línea. Esto me parece que es un delito. Leandro, tenemos que ir a una tanda y antes de despedirte quería preguntarte si se está hablando mucho en esta semana de una posible foto, un encuentro entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. ¿Crees que eso puede llegar a pasar en la campaña? Sí, yo creo que sí. Axel dijo que iba a pasar. Lo más importante es ponerle un freno a Javier Milei y a este programa económico de ajuste. Lo que estamos en la ciudad de Buenos Aires tenemos 2 grandes compañeros, Mariano Recalde y Tay Hamman, que son las cabezas de listas que integran compañeras y compañeros que son, la verdad, militantes, comprometidos. Pedirle a la gente que está viendo en casa que acompañe este octubre con la boleta de Fuerza Patria, que es la boleta única de papel que tiene la banderita argentina, y tratar de ponerle un límite a tanta crueldad y tanta insensibilidad en un distrito adverso como la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, yo creo que en la provincia de Buenos Aires vamos a hacer una gran elección y seguramente en todo el país vamos a hacer una gran elección, pero a los porteños y a las porteñas que estamos acá, tratar de reivindicar nuestros derechos, reivindicar el sentido de la solidaridad social, de la justicia social, de la soberanía política, la independencia económica y fundamentalmente decirle basta a este modelo de ajuste y de exclusión con un voto razonable. Muchas gracias. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.